Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Quisiera tocar un tema importante que yo sé que algunos de ustedes alguna vez se han preguntado, así como yo. ¿Para qué nos sirve el Antiguo Testamento o hasta dónde el Antiguo Testamento se aplica a nosotros? Hay personas que en este tiempo no leen el Antiguo Testamento o simplemente no le dan la misma importancia que le dan al Nuevo Testamento, pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca del Antiguo Testamento y de qué manera nos afecta a nosotros como cristianos? Vamos a leer un versículo para comenzar en este tema y espero que sea de bendición para todos. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor claramente dice toda la Escritura, y tenemos que entender que en este momento Pablo está hablando no del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba escribiéndose. No se tenían como cartas inspiradas a la misma altura que el Antiguo Testamento. Pablo está hablando acerca de el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Toda esa escritura, el apóstol dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para esto sirve el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener el Nuevo Testamento, otras cartas que realmente son de bastante utilidad para cada uno de nosotros. Pero quisiera recalcar tres cosas que son de bastante importancia en el Antiguo Testamento que se aplican a nosotros aún como cristianos hoy. Quizás pueden haber muchas otras partes o muchos otros puntos en los cuales usted puede sacar o puede decir que se pueden aplicar a nosotros. Ciertamente los hay, pero en esta hora quisiera hablar solamente de tres cosas. Número uno, que nos ayuda a entender la obra redentora de Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías se anuncia de Jesús. Todo habla acerca de la obra redentora de Dios con el ser humano. Es más, si nosotros no tuviéramos el Antiguo Testamento, no entendiéramos a plenitud la obra redentora de Cristo, su trabajo, el plan de Dios para salvar al ser humano. Desde Génesis, nosotros vemos desde el primer vestido que Dios le dio a Adán y Eva a través del sacrificio de ese animal, nosotros vemos cómo Dios ha venido hablándonos a través de ejemplos de lo que Cristo iba a hacer. Es más, la primera profecía se dio en el jardín del Edén, la profecía acerca del Redentor, cuando Dios le dice a la serpiente: esta mujer dará a luz una simiente, y esta simiente te aplastará tu cabeza, le dice a la serpiente. Después de eso vemos a un Abraham que es escogido, y después de eso vemos a los hijos de Abraham, esclavas en Egipto, y después de eso vemos cómo Dios utiliza a Moisés para sacarlos de Egipto, les da los 10 mandamientos y toda la ley para que los cumplan, y vemos cómo Dios constituye, o vamos a decirlo, instituye, el que ellos estén haciendo sacrificios de becerros, de corderos, simplemente todo eso como para dar un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer. Nosotros tenemos que entender de que la obra redentora se revela en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento se habla a través de ejemplos, a través de cosas, de personas que Dios utilizó para poner un ejemplo en representación de Cristo, del Mesías. Por ejemplo, el Cordero es una representación de Cristo. Todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, Dios utilizó diferentes historias para ejemplificar lo que Cristo iba a hacer. Es más, una vez Jesucristo dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando Abraham vio el día de Cristo, cuando él estaba a punto de sacrificar a Isaac, y de repente cuando él alza el cuchillo y oye la voz de Dios que le dice: detente, Abraham, y en lugar de sacrificar a Isaac, Dios le permite que él sacrifique un cordero que está trabado en un zarzal. ¿Qué significa eso? Significa de que, en primer lugar, Isaac era la representación de Cristo, que iba a ser sacrificado por nosotros. Después de eso lo recibe.
Y no solamente Isaac, sino también ese animal que estaba ahí preparado para tomar el lugar de Isaac, también representa a Cristo. Y Abraham se gozó, vio lo que Cristo iba a hacer en un sentido figurado. Después de eso vemos cada año, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y expiaba por los pecados de todo el pueblo. Eso era un simbolismo nada más. También podemos ver antes de que se diera la ley, cuando Moisés estaba en Egipto y las 10 plagas se dieron, la última plaga, Dios le dice a Moisés que manchara con sangre de cordero los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos, para que el heridor, el que salía a herir a los primogénitos, no tocara las casas de ellos. ¿Qué era eso sino solo un simbolismo de la sangre de Cristo que iba a cubrir nuestras vidas y nos iba a guardar de la muerte y del pecado? Entonces vemos en representaciones en todo el Antiguo Testamento la obra redentora de Cristo por nosotros, y es fascinante descubrir en cada libro de la Biblia lo que Cristo iba a hacer por nosotros. No solamente la obra redentora de Cristo, sino que vemos también de que sus principios se aplican a nuestra vida. Los principios del Antiguo Testamento. Muchas veces las personas piensan que nosotros tendemos a tomar literal todo lo que está en el Antiguo Testamento para cumplirlo. Y hay muchas cosas que solamente son principios que se tienen que aplicar a nuestra vida. Como por ejemplo en el capítulo 13 de Deuteronomio dice: si tu amigo íntimo o tu pariente, tu familiar, te incitara en secreto a adorar otro Dios, tu mano se levantará contra él y le herirá y le matará. Eso no podemos tomarlo de una manera literal en nuestros días, pero su principio se puede aplicar a nosotros. ¿De qué manera? Si su amigo, si su familiar, si una persona de confianza le quiere incitar a alejarse de la fidelidad a Cristo, no es que usted lo va a matar, sino que su relación íntima, de amistad, tiene que ser cortada en ese momento, tiene que morir en ese momento. No que la persona, usted no le va a hablar, ya no va a saludarla, no, sino que ya esa relación íntima de confianza ya no va a estar con esa persona, porque en un momento determinado trató de incitarle para que usted se alejara de Dios. Esos principios son los que tienen que quedar en nuestro corazón. Cuando la palabra del Señor nos dice que Dios mandaba al pueblo de Israel a deshacer a un pueblo, a herirlos, a no dejar vivos niños, nada, no era porque Dios sea cruel, sino que la contaminación del pecado de esas naciones no podía entrar en el pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel iba a venir un Salvador que tenía que nacer de un pueblo apartado para él. Ahora nosotros no podemos tomar esas cosas en sentido literal, sino figurado. Tenemos que entender cómo Dios nunca ha querido nuestra relación como pueblo de Dios con el pecado, ni con el pueblo que adora a otros dioses. Vuelvo y repito, y aún Pablo mismo lo dijo, no es que vamos a salir de este mundo, sino que no vamos a tener una relación estrecha con este mundo, ni con sus prácticas, ni con sus gustos, para que sean nuestros gustos. Los principios de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se tienen que aplicar aún ahora, y las bendiciones que Dios prometió en el Antiguo Testamento se pueden dar para nosotros ahora, como están escritas ahí en Deuteronomio capítulo 28. Estas bendiciones te seguirán si tú cumplieres estas palabras y las pusieres por obra y guardares mis mandamientos. Dios nos promete que estaremos arriba y no abajo, que seremos benditos en la calle y en la casa. Y hay muchas otras bendiciones que se pueden cumplir en nuestra vida si guardamos los principios de la palabra del Señor, los principios del Antiguo Testamento. Hay principios reflejados aún en las historias bíblicas del Antiguo Testamento, como la fidelidad de Daniel, esa fe inquebrantable. También vemos a un hombre entregado como Elías. También vemos a tantos hombres de Dios que no perdieron la fe como Abraham. Esa vida es la que a Dios le agrada y está reflejada en el Antiguo Testamento. Sus principios, su estilo de vida se tiene también que reflejar en nosotros como cristianos aún ahora en nuestros días. Y por último, también podemos ver nosotros de que el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios, nos muestra quién es Dios.
Cuando usted estudie el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de un Dios tan soberano, tan grande, tan poderoso. Va a aprender a conocer a Dios de una manera que quizás en el Nuevo Testamento no nos es revelado de esa manera. No vemos al Dios que ardía en la zarza. No vemos al Dios que habló con Elías y hizo pasar un viento, un fuego, un terremoto delante de él, pero también le habló en aquel silbo apacible. No vemos nosotros en el Nuevo Testamento ese tipo de cosas, lo vemos revelado de una manera diferente. Pero cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios se revela de una manera tan poderosa, tan vivida, para aquellos que vieron un mar abrirse, para aquellos que vieron salir agua de la roca o descender maná del cielo. Vemos nosotros el carácter de Dios reflejado y revelado a nosotros en el Antiguo Testamento para que le temamos, para que conozcamos que aunque el amor de Dios se ha derramado ahora a través de Cristo Jesús, no deja de ser el Dios de justicia, el Dios implacable del Antiguo Testamento, un Dios que demanda reverencia, un Dios que demanda servicio, un Dios que demanda fidelidad de nosotros. Estas cosas son las que el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros en nuestros días. Ciertamente que nosotros no podemos vivir la ley. La ley solamente fue algo dado. Bueno, sí lo fue, pero no se puede cumplir. El ser humano no lo puede cumplir. Todos los días quebrantamos los mandamientos de Dios. Por esa razón vino Cristo, para que nosotros aprendamos de que, aunque nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios, hubo uno que sí los cumplió, y que a través de su sangre preciosa, yo soy declarado justo. Yo voy a llegar al cielo no por lo que yo haya hecho, sino porque creí en el unigénito Hijo de Dios. Y aquí es donde está el gran contraste y también el balance que la Biblia pone. El Antiguo Testamento con un Dios que fue consumidor, pero también vemos en el Nuevo Testamento un Dios que revela su amor a través de su Hijo Jesucristo, quien es ahora la propiciación por nuestros pecados, y que también nos enseña que no hay que desechar el Antiguo Testamento, sino abrazar toda la Escritura, y que toda la Escritura en un conjunto hace que nosotros seamos verdaderos siervos de Dios para la gloria del Señor. Espero de que esta corta enseñanza haya sido de bendición para su vida, que pueda traer claridad a sus pensamientos, y si tiene una pregunta puede dejarla en el lugar de comentarios o donde haya encontrado esta enseñanza. Dios me los bendiga, amados hermanos, y espero de que en el nombre del Señor pueda disfrutar esta enseñanza, pueda aprender más de la palabra del Señor, y si hay algo que probablemente yo haya pasado por alto, espero que usted lo comparta para la bendición de todos los hermanos. Dios les bendiga, hermanos.